Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de BBVA y Markets. Los saluda Gonzalo Navarro, Head de FX. Hoy, martes 25 de abril, compartiré con ustedes un resumen de lo que está aconteciendo en los mercados financieros y su impacto en el nivel del tipo de cambio y las tasas de interés. Venimos de una semana de relativa calma en los mercados, con un índice de Standard & Poor's que negoció en un rango menor al 1.5%, con una pérdida semanal de tan solo 0.10%. En particular, en la semana tuvimos datos bastante mixtos que tuvieron un impacto marginal en el mercado. Podemos resaltar el dato del Empire Manufacturing, que sorprendió al alza con un 10.8 versus un esperado de menos 18. También tuvimos la medición de las expectativas de los negocios de parte de la Fed de Filadelfia, que cayó a menos 31.3 versus un esperado de menos 19. Del otro lado, apoyando la actual política restrictiva de la Fed, tuvimos los datos adelantados del sentimiento de los gerentes de compras para el sector servicios y manufactura, ambos por encima de los estimados en 53.7 y 53.5 respectivamente. De hecho, estos últimos datos publicados el viernes pasado generaron un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro. En el caso del bono a 2 años, este pasó de 4.10 a 4.20 en los siguientes minutos de la publicación. Esto demuestra que el mercado de tasas aún se encuentra muy sensible a los datos económicos, con los operadores y analistas divididos entre quienes creen que la Fed debería empezar a cambiar el discurso y pensar en una pausa e incluso un recorte de tasa más pronto que tarde, y quienes consideran que debería sostener el discurso de tasas altas por largo tiempo que ha mantenido hasta ahora. En cuanto al resto de economías, destacó el dato de crecimiento de China y también de las ventas minoristas, que vinieron por encima de lo esperado, y se sumaron al dato positivo de balanza comercial de la semana anterior. Todo ello refuerza la hipótesis de que China podría encontrarse en un ciclo diferente en esta etapa post-COVID. Para Estados Unidos, esta semana tenemos el dato de ventas de casas nuevas, hoy 25 de abril, las órdenes de bienes duraderos mañana miércoles, donde se espera un ligero incremento de 0.7%, mientras que el dato anualizado del PBI para el primer trimestre será publicado el jueves, donde las encuestas señalan una mediana esperada de 2%. Finalmente, los datos del ingreso y gasto personal, así como las lecturas de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y del PMI para Chicago, serán publicadas el viernes. Para otras economías relevantes tendremos el dato de inflación de Alemania y el dato agregado del PBI de la eurozona, ambos a publicarse el viernes. Pasando al plano local, estamos en un periodo donde el sol peruano viene comportándose en relativa mejor que sus pares. De hecho, la semana pasada terminó como la mejor moneda en Latinoamérica con una ganancia de 0.37%, al pasar de 3.775 a 3.761. Y ayer lunes incluso cerró por debajo, en 3.751. Esto se sustenta, por un lado, por la publicación del reglamento de la ley de pensión mínima, que trajo tranquilidad al mercado y borró la especulación de que podría golpear al sistema de fondos de pensiones. Eso y la mala performance que acumula el sol en el año versus sus pares explica que haya estado operando mejor estos días. Por el lado de los flujos, vimos oferta de parte de los fondos de pensiones y de empresas locales, mientras que flujos balanceados de las cuentas extranjeras. Los fondos de pensiones, entendemos, se encuentran en un proceso de desdolarización del portafolio en medio de un contexto internacional de debilidad del dólar, que esperamos se mantenga, mientras que la oferta de las empresas estaría relacionada al periodo regular de pago de impuestos del mes. Es importante señalar que esta oferta ha sido balanceada por el Banco Central, que en la semana dejó vencer swaps cambiarios por el equivalente a 308 millones de dólares. Este balance ha traído como consecuencia que la volatilidad del sol se ha reducido notablemente, llegando a operar en algunas sesiones rangos de tan solo 2 milésimas en el mercado interbancario, que contrasta con el promedio de 10 a 20 milésimas diario que operaba en los meses pasados. Por otro lado, el BCR ha estado renovando un porcentaje relevante de sus vencimientos de swaps cambiarios, alrededor del 70%, lo cual ha tenido un impacto en la curva de puntos forward, que viene operando por debajo de los niveles de equilibrio del mercado de tasas de interés. Tanto la falta de demanda relevante de los participantes offshores como la oferta neta de las AFPs, sumados al gran monto renovado por el Banco Central, están afectando el nivel de puntos de la curva forward. El BCR ha renovado 1.786 millones de los 2.555 millones que han vencido hasta el momento en el mes de abril. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos grandes vencimientos durarán hasta esta semana, pues durante mayo los vencimientos se reducirán casi a la tercera parte, lo que podría generar un rebote de los puntos forward y estos volver a operar cerca del equilibrio. En cuanto al nivel del spot, este ha venido operando con sesgo bajista en medio de la oferta antes mencionada. Consideramos que si logra consolidarse debajo del 3.75, el tipo de cambio debería ir a buscar el 3.70 como un nuevo soporte de corto plazo, aunque antes tiene un primer piso a romper en 3.737.
No obstante, tenemos algunos indicadores técnicos que señalan que el mercado estaría llegando a una posición de sobreventa, lo que podría apoyar un rebote. En cuanto a los niveles de resistencia, la zona de 3.8-3.81 es un fuerte techo que debería ser respetado en el corto plazo. Para el mediano plazo podemos decir que las correcciones a la baja del tipo de cambio son una oportunidad de compra, esperando que la eventual reversión de la tasa del BCR empiece a tener un impacto a favor del dólar. Pasando al mercado de tasas, la curva se ha seguido negociando de manera estable, con los tramos medios y cortos registrando una mejor performance que los tramos largos. Esto en un contexto de compresión de los spreads versus las tasas de los países desarrollados. Lo anterior se explica por los flujos de demanda local y del propio BCR, que acumula una demanda de bonos de 1.200 millones de soles en lo que va del año. Además, tenemos el efecto positivo de la publicación del reglamento de la ley de pensión mínima, antes mencionado. En este contexto, seguimos con un sesgo constructivo sobre la curva soberana, en particular la parte media, sustentado en un contexto de tasas globales más estables y, en nuestra opinión, cerca del fin de ciclo, presiones inflacionarias locales a la baja, con un banco central cerca de recortar su tasa más pronto que tarde, el programa de recompra de bonos del BCR, que esperamos continúe, y el bajo posicionamiento de los inversionistas extranjeros, sumado a una demanda creciente de parte de los bancos locales. Eso es todo de mi parte, espero compartir con ustedes en una próxima oportunidad.